nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Nosotros también os tengo que decir que el vídeo de la semana pasada me hizo llorar a borbotones. O sea, ya me conocéis, que yo lloro con los anuncios, ¿vale? Entonces, claro, cuando me mandan un anuncio como ese, lloro doblemente. Y de verdad que muchísimas gracias, Milen, ya, luego te doy. Luego, ¿eh? Gloria a Dios, muchísimas gracias, de verdad, hermanos, que sois maravillosos y os queremos, os amamos muchísimo y damos gracias a Dios por cada una de vuestras vidas. Amén. Ayer estuvimos en Barcelona y, hermanos, os tengo que decir que existe el sol. El sol existe y sale cada día. Aunque aquí no lo veamos, el sol sale. Cuando pasamos el Bruc, se abre una ventana nueva en la vida, ¿verdad? Y sale un sol resplandeciente, reluciente, y yo me tuve que poner hasta las gafas de sol. Y dije, Dios mío, gracias a Dios que les voy a sacar rentabilidad. Estuvimos hablando con un pastor y me dijo, ¿qué tal por Lleida, por Almacelles? Mucha niebla, es que estáis en el valle. Digo, sí, pero gracias a Dios que nuestro Dios es Dios de montes y de valles. Amén. Y nuestro Dios está en el valle, está aquí con nosotros. Aunque no veamos el sol, podemos verle a Él. Amén. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su abrazo, podemos ver sus maravillas. Gloria a Dios. Así que con sol o sin sol, su presencia está aquí. En esta mañana, con sol o sin sol, vamos a tener nuestro corazón preparado y dispuesto a escuchar su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6, versículos del 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego continuaremos con la lectura que sigue. Pero, ¿verdad? ¿A qué os recuerda esto que estamos leyendo? Justamente a la canción que hemos leído, que hemos cantado en esta mañana, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Pero hay una buena noticia, y es que Cristo ha vencido. Amén. Él ha ganado la victoria, Él ha ganado nuestra libertad, Él ha ganado, ¿verdad?, nuestra vida para gloria y honra de su nombre. Pero también hemos de ser realistas, ¿verdad? Y hemos de ser conscientes de que nos encontramos en una guerra, en una lucha espiritual. Y tal como también escuchábamos ayer, ¿verdad?, estamos viviendo en una época, en un tiempo, en una etapa, ¿verdad?, en la cual el mundo más que nunca se encuentra sumido en oscuridad. El mundo más que nunca se encuentra sumido en tinieblas. Se encuentra, ¿verdad?, profundamente afectado por el príncipe de este mundo, y todos sabemos quién es el príncipe de este mundo, el diablo, ¿verdad? Ayer me hizo mucha gracia porque hablando con un hermano, con un amigo, me decía que iba por la tienda de juguetes con su hijo y su hijo le decía, papá, por aquí no, que esto es de Satán. ¿Cómo? Sí, que es de Satán. ¿Cómo? Que sí, que es de Satán, que ahí no entremos. Y luego entendí que era de Satanás, esos juguetes, ¿no? Pero él le llamaba amigablemente que es de Satán, ¿no? Es de Satán. Yo digo, bueno, es que yo no le llamo ni amigablemente, yo le llamo... ni le llamo, ¿no? Pero sí que es verdad que el mundo se encuentra sumido en tinieblas y que más que nunca, ¿verdad?, estamos en una batalla, en una guerra espiritual que tenemos que lidiar diariamente. ¿Cuántos de vosotros antes de conocer a Cristo teníais luchas espirituales? Pocos, ¿eh? Pero ¿sabéis por qué? ¿Cuántos tenéis luchas espirituales ahora que conocéis a Cristo?
Todos, ¿verdad? ¿Por qué suele pasar esto? Esto suele pasar porque cuando uno no es de Cristo, el enemigo no tiene nada que hacer, porque ¿para qué le voy a molestar si es mío? Si me pertenece, ¿no? ¿Para qué le voy a plantear dudas o luchas o guerras espirituales si es mío? Si pertenece a mi reino, ¿no? Y el diablo te deja vivir tranquilo, te deja vivir tranquila, te deja vivir en tu vida, trabajar, de vez en cuando te pega un palo para que espabiles, porque a lo mejor tienes alguna lucha que te quiere llevar hacia Cristo y él dice, cuidado, no te me desvíes, y te vuelve a su redil. Pero cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y eso es lo que a él le molesta. ¿Amén? Somos nuevas criaturas en Cristo. Y entonces ahí es donde, desde el momento en que tú dices, Cristo, te necesito, sé mi Señor, sé mi Salvador, en ese momento es en el que el diablo se pone nervioso. Y dice, recórcholis, he perdido un alma, tengo que reconquistarla. Tengo que atraerla nuevamente a mi reino. Y ahí es donde empieza la lucha. Y por eso muchos de vosotros, desde que habéis recibido a Jesús, decís, pero yo es que antes vivía muy tranquilo, yo antes vivía muy tranquila, no tenía luchas, no tenía enfermedad, no me faltaba de nada. Y desde que conozco a Jesús, todos son problemas. Problemas en el trabajo, problemas con la salud, problemas con la familia, problemas con los amigos, problemas conmigo mismo, con mi mente, ¿no? Y déjame decirte que muchos de esos problemas son el resultado de tu nueva vida en Cristo. Entonces tú puedes pensar, bueno, pues si es así, casi que me vuelva al reino de las tinieblas y dejaré de tener problemas. No, error. ¿Sabes por qué? Porque tú vives en victoria, tú tienes libertad, tú tienes nueva vida. ¿Y sabes quién ha ganado esa vida? ¿Sabes quién ha ganado esa victoria para ti? Cristo. Él ganó esa vida, esa victoria. En todas las guerras y batallas que tú puedas estar lidiando, Él ha ganado la victoria en el nombre de Jesús, a través de su sangre y de su muerte y de su resurrección, para ti y para mí. Por lo tanto, no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el hermano de al lado, no tenemos lucha en el trabajo contra nuestro jefe, no tenemos lucha en la familia contra nuestros familiares, tenemos lucha contra el mismo Satanás, contra el mismo diablo, que lo que quiere es despistarte, desenfocarte, para que vuelvas nuevamente a su reino, al reino de las tinieblas. Que nuevamente vuelvas a la pudredumbre, que nuevamente vuelvas a la muerte eterna. Jesucristo nos ha hecho libres. Aún así, queridos hermanos, hay muchos que viven en esclavitud, muchos cristianos, que aun habiendo recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, siguen viviendo atados, siguen viviendo con problemas del pasado, siguen viviendo y lidiando con fortalezas mentales. Aún así hay muchos, ¿verdad?, que, como dice la palabra, vamos a buscar en Romanos capítulo 6. Versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice aquí Pablo, o el escritor de Romanos, ¿no? Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y hay una versión que me gusta mucho, ya sabéis cuál es. Dice, ahora hacéis las cosas que llevan a la santidad. Ahora que hemos sido libres por Cristo, debemos hacer las cosas que llevan a la santidad. Para eso hemos sido libres, para dejar de vivir en el pecado, para dejar de vivir con fortalezas, ataduras, influencias del diablo, para dejar de vivir en lo que antes éramos.
Ahora es tiempo, cuando tú le dices sí a Jesús, de decirle, Señor, ahora es tiempo de ocuparme en las cosas que me llevan a la santidad, que me llevan a vivir de manera agradable delante de ti, que me llevan a vivir libremente para que el enemigo no pueda hacerme nada, para que el enemigo no pueda atacarme, para que el enemigo no tenga poder sobre mi mente, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi situación. ¿Amén? Aún así hay muchos que viven atados, aún así hay muchos que viven influenciados, aún así hay muchos que viven bajo las fortalezas y bajo las cadenas y bajo las cuerdas, llámale como quieras, bajo la presión, opresión, tormento, llámale como quieras, del mismo enemigo. Aún así hay muchos cristianos que tristemente no disfrutan de la libertad que Cristo nos ha dado. Aún así, ¿por qué? Porque no viven, como dice Romanos, no viven haciendo las cosas que llevan a la santidad. Por lo tanto, hay una brecha, por lo tanto, hay una puerta, una ventana, un ventanal, no lo sé, en esas vidas, en tu vida, quizá, que está abierta al mismo diablo, al mismo Satán, para que pueda hacer contigo lo que quiera, para que pueda hacer contigo que aunque eres de Cristo, tienes una puerta abierta para que Él todavía pueda atarte, pueda manipularte, pueda influenciarte. Y por eso muchas veces crees y dudas de tu libertad. Por eso muchas veces dudas de si realmente Cristo está contigo, de si Dios está en tu vida, de si Dios está en tu situación. Pero lo que tienes que dudar y pensar y reflexionar es si tú estás con Él. Porque Él no te deja. Él no te deja. Pero ¿y tú? ¿Has abierto una puerta o todavía no has cerrado esa puerta del pasado? Porque muchas veces recibimos a Jesús, pero no cerramos todas las puertas que debemos cerrar. Quizá experimentamos esa libertad, pero últimamente la has perdido. Quizá experimentaste esa nueva vida en Cristo, quizá experimentaste ese primer amor y dijiste, ¡wow! Soy una nueva criatura, Dios me ha hecho nueva, Dios me ha dado vida eterna, ¡qué bien! Ahora soy libre. Pero de repente, un día y otro, y otro, y otro, empiezas a notar, empiezas a sentir que esa libertad quizás no era tanto como al principio. Quizá esa libertad que sentiste el primer día, el primer mes, el primer año, ya no es tanta, ya no es tanta. Y empiezas a creer en tu mente, en tu corazón, en tu vida, las mentiras que el diablo día a día va introduciendo, día a día va depositando en tu mente. Porque déjame decirte una cosa, el diablo no puede escuchar tus pensamientos, y eso lo sabemos todos, pero puede introducirte pensamientos de mentira, pensamientos de desastre, pensamientos de enfermedad, pensamientos que poco a poco te van minando para que acabes creyendo lo que Él quiere que creas. Hay muchos cristianos que viven atormentados con su mente, muchos cristianos que viven oprimidos por el mismo enemigo, porque creen las mentiras que él introduce en su mente. En estas últimas semanas, en la intercesión, estamos orando mucho por todos vosotros, por toda la iglesia. ¿Para qué? Para que permanezcamos, para permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, el mismo Jesús dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todas las cosas que queráis y os serán hechas. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, nada os hará daño. Recordemos a Jesucristo. Jesús, el mismo Hijo de Dios, Él era 100% Dios y 100% hombre. Y Él fue tentado en el desierto durante 40 días. Y fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Pero Él permaneció firme. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra permanecía en Él. Y frente a todo ataque del diablo, Él decía, así está escrito. Así está escrito. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas frente a los ataques del diablo en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Realmente
¿Contestas frente al ataque del diablo? Así está escrito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer algo. Voy a ir a alguno de vosotros. No sé si el de la cámara me quiere seguir, pero voy a hacer algo. Vais a pensar un versículo. En esta semana, mientras preparaba esto, y así lo sentía del Señor también, ¿verdad? Mientras preparaba esto, el Espíritu Santo me decía que tenía que apuntar versículos, y es algo que realmente hago. Pero Él me decía, no, coméntalo a la iglesia. La iglesia, mi pueblo, tiene que ser consciente de que necesitan, como todos estos niños, aprender la palabra de Dios. Porque cuando pasen situaciones que las están pasando o que van a pasar, ellos necesitan responder, así está escrito. ¿Amén? Así que voy a ir a por lo seguro. Fanny, Fanny, ¿cómo contestas tú al enemigo frente a un ataque? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá, ni adormecerá el que guarda Israel. Amén. Salmo 121, versículo 1. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allen, ¿cómo respondes tú al enemigo cuando viene a atacar tu mente? Pues el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, gloria a Dios. ¿Veis, hermanos? Eso es lo que hizo Cristo. Miguel. Procura presentar delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, a eso me refiero. Gracias, cámara. ¿Eres el mejor? Gloria a Dios, a eso me refiero. Aprende versículos de la palabra de Dios. Y no pienses que eso es repetir como un loro. No, 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 no. Eso no es religiosidad. Eso es armarse con la palabra. Eso es coger la espada y ponérsela. Eso es coger la espada y ponérsela y estar preparado para cualquier ataque, sacarla y defenderte. Para cualquier ataque, ¿verdad? Poder decir, así está escrito. Es importante, queridos hermanos, que antes de nada nos pongamos la armadura de Dios. Y vamos a leerla. Está en Efesios capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Dice, por tanto, ya que sabemos que tenemos, ¿verdad?, una guerra espiritual, una lucha espiritual diaria, constante, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Firmes. Fijaros, hace unos años estuvimos, eso fue un regalo del cielo que nos cayó en un crucero y fuimos a Suecia, no, a Noruega, perdón, o Suecia, sí, no sé, en uno de esos dos países, y un crucero por el Báltico así, pero fuimos a esto, o no sé si era Noruega o Suecia, que estaban los soldados, pero firmes. Ya sabéis que yo soy un poquito así atrevida, ¿no?, digamos, y me fui al soldado y me puse delante a ver si él me sonreía, porque yo le sonreía. No me sonrió, o sea, permaneció así, con su mirada en el fondo. Y yo decía, pero por lo menos que me mire. No, es que ni me miraba completamente. Yo creo que le hubiera soplado y ni se hubiera inmutado tampoco, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Que cuando nos pongamos la armadura de Dios, y ahora la vamos a leer, y venga el enemigo para intimidarte, es que ni su soplido, ni su risa, ni sus amenazas, ni las piruetas que pueda hacer por delante de ti o de mí o de cualquiera de nosotros nos puedan hacer tambalearnos, sino que permanezcamos firmes. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Por eso decía que es tan importante, ¿verdad? Aprender la palabra, vivir la palabra, obedecerla. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridos hermanos, hay una guerra, como he dicho antes, que estamos lidiando, una lucha espiritual que estamos lidiando, y debemos cada día, ¿verdad?, tomar esa armadura de Dios en cuanto nos despertamos. Bueno, yo creo que hasta para dormir la necesitamos. Muchas veces hasta para dormir necesitamos la armadura de Dios, porque el enemigo también ahí intenta darnos pesadillas, malos sueños y historias y robar la paz que Dios nos ha dado, ¿verdad? O sea, vive con la armadura de Dios puesta. Vive con la armadura de Dios, vive con la palabra de Dios. Y decía que es importante que para ser libres en Cristo y disfrutar de esa libertad que Cristo ha ganado en la cruz para ti, para mí, para todos nosotros, es importante dar algunos pasos para cerrar puertas que muchas veces o hemos dejado abiertas o hemos abierto o quizá no y vas a abrir en un futuro. Pero en esta mañana quiero darte algunos consejos, algunas directrices por si estás sintiendo la lucha, esa guerra espiritual más fuerte de lo que debieras, y estás diciendo: Señor, ¿cómo aguanto? ¿Cómo soporto? ¿Cómo enfrento esta situación? El primer paso para realmente disfrutar esa libertad que Cristo ha ganado para ti es abandonar, y escúchame bien, abandonar toda relación pasada o presente con prácticas, ritos, costumbres satánicas, costumbres religiosas, terapias budistas, terapias de la nueva era, horóscopos, etcétera, etcétera. Todo aquello que hayas probado en el pasado o en el presente para saber tu futuro, para incluso solucionar tus problemas, para incluso saber qué es lo que te está ocurriendo, o por curiosidad, meramente dicho, por curiosidad. ¿Has querido que te lean las cartas? ¿Has querido que te lean la mano? ¿Has querido que te lean el pozo del café? ¿Has querido que te lean, yo qué sé? Debes abandonar desde hoy mismo todas esas prácticas, todas esos ritos, todas esas situaciones que en un pasado has vivido o que estás viviendo, si quieres disfrutar de la libertad que Cristo te ha dado, si quieres disfrutar de la vida que Jesús ha ganado para tu vida. Toda actividad que niegue a Jesucristo como el Hijo de Dios, toda actividad que ofrezca solución, guía, mediante otra fuente que no sea la autoridad absoluta y plena de la palabra de Dios, recházalo en el nombre de Jesús. Recházalo en el nombre de Jesús. El enemigo se viste del mismo ángel de luz para confundirte. El enemigo se viste de lo que tú prefieras, de lo que a ti más te guste, con tal de volver a atarte, con tal de volver a oprimirte, con tal de hacerte volver a las tinieblas, con tal de sacarte del reino de la luz y volverte al reino de la oscuridad. Por eso en esta mañana ese es mi primer consejo: abandona toda relación con esas prácticas. No solo debes escoger la verdad, sino renunciar al diablo. Renunciar a todas esas prácticas, a todas sus mentiras. La verdad, queridos hermanos, no tiene zonas grises. Para Dios es o blanco o negro. Hay un versículo que el pastor en estas semanas nos comentaba y nos compartía en oración. Y él decía: Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y así es también, querido hermano y querida hermana, en nuestra vida espiritual. Si no estás con Cristo al 100%, estás contra Cristo.
Y eso es lo que Jesús dice en ese versículo. El que no me sirve a mí, ¿a quién sirve? Al diablo. No hay zonas grises, o blanco o negro. Solo hay un camino a Dios, solo uno, y es Jesucristo. Es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, no te desvíes de nada que no esté en la palabra de Dios. No te desvíes por nada que no sea Jesucristo. Otro paso importante a dar es renunciar, desechar la mentira, hablar la verdad en amor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otro paso que debes dar es hablar la verdad. Renuncia a la mentira. ¿Sabes que la mentira es el arma más sutil y más poderosa que el diablo tiene? Es la que mejor se le da y es la que más utiliza con los cristianos. Porque empezamos a mentir y no somos ni conscientes. Muchas veces pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y no pedimos perdón a Dios por nuestras mentiras, porque ya no lo tenemos ni como pecado. Muchas veces decimos, ¿me voy a arrepentir de mis pecados? No he matado a nadie. ¿No he robado? Pues no tengo pecados que confesar. ¿Has mentido? La mentira es el arma más poderosa que el diablo tiene. ¿Y sabes qué dice Jesús? Vamos a leerlo, Juan capítulo 8. Versículo 44. Mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Buah! Por lo tanto, ¿quién miente? Dice Jesús. Si mentimos, somos hijos del diablo. Por lo tanto, hermanos, escudriñemos nuestro corazón, reflexionemos en nuestra mente. Si realmente estamos practicando la mentira, debemos pedir perdón a Jesús. Debemos arrepentirnos y decir, Señor, yo soy hija tuya, por lo tanto debo hablar de lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? La verdad. Porque si hablo mentira, ¿de quién soy hija? Por lo tanto, queridos hermanos, si quieres disfrutar de la libertad que Cristo ha ganado para ti en la cruz, desecha la mentira. Rechaza la mentira de tu vida. No hables mentira, habla siempre la verdad. Amén. Otra cosa que debemos abandonar, que debemos rechazar y que debemos empezar a practicar. Debemos renunciar, rechazar la falta de perdón y debemos empezar a practicar el perdón. Si quieres ser libre, tienes que perdonar. Si quieres ser libre en Cristo, tienes que perdonar. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pablo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Por lo tanto, si tienes algo que perdonar, yo te aconsejo a que en esta mañana lo hagas. Ahora veremos que el perdón es una decisión, no hay opción. ¿Quieres ser libre?
¿Quieres vivir para Cristo? ¿Quieres vida eterna? Perdona. El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, lo dice bien claro. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos, ese cómo nosotros se vuelve inútil. No tiene poder, no tiene significado, no tiene razón. Por lo tanto, cuando estamos diciendo, Padre, perdóname como yo perdono, es que el Señor me está diciendo, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si tus pecados no son perdonados, no puedes entrar al cielo. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo en esta mañana? ¿Quieres la libertad de Cristo? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ser salvo? Perdona. Perdona. Porque la falta de perdón te mantiene atado. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás cuando tú no perdonas? Mantenerte atado. Mientras tú no perdones, Satanás sabe que te tiene atado, que eres suyo, porque si tú no perdonas, a ti no se te perdona. Por lo tanto, en esta mañana, algo importante que debemos hacer es perdonar. Perdonar, porque perdonar libera. Perdonar trae la libertad de Cristo a tu vida. Perdonar te hace libre a ti. Te hace libre a ti. Dios no pide que perdonemos a los demás. Nos pide que perdonemos a los demás de todo corazón, no solo de palabra. Bueno, sí, te perdono. Sí, te perdono, pero no quiero saber nada de ti. Mira, te parta un rayo, te perdono. No, si yo lo he perdonado, pero que no se me acerque. No. Dios dice, perdona. Y también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes que ese al que has perdonado es tu prójimo también? ¿Sabes que ese al que has perdonado también es tu prójimo y debes amarlo como a ti mismo? Perdonemos a los demás para que el enemigo no gane ventaja sobre tu vida, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Cuando echas en cara el pasado a otras personas es porque no has perdonado. Cuando tú le echas a tu marido en cara que el día de vuestro aniversario no te regaló nada, es porque no se lo has perdonado. Eso es una tontería, pero es así, ¿verdad? Cuando tú le echas en cara a tu marido, es que no me regalaste nada y se te pasó mi cumpleaños, no se lo has perdonado. Tienes ahí esa rencillita, maridos, acordaos de las fechas importantes. Paréntesis, cierro paréntesis. Cuando echas en cara el pasado a otras personas es porque no has perdonado y actúas precisamente como ese padre de mentira, el padre de la acusación. Acusas, echas en cara, porque es lo que el diablo hace. Por lo tanto, si tú estás practicando eso, te aconsejo que lo abandones, que lo dejes, que pidas perdón a Dios. El perdón es una decisión que hoy debemos tomar todos. Dios nos manda perdonar y es algo que no podemos obviar. ¿Cómo perdonamos de corazón? Primero, y en esta mañana te invito a que reflexiones, piensa en el daño que se te ha hecho. Ahora, piensa, reflexiona en ese daño que te han hecho, que te hicieron o que te están haciendo. Reflexiona en el dolor que hay en lo más profundo de tu corazón. Reflexiona en el dolor que realmente te han causado. ¿Hay odio? ¿Hay rabia? ¿Hay rencor? ¿Hay amargura? ¿Hay ansiedad? El Señor quiere que todo eso salga a flote. Dios quiere que todo eso salga de tu corazón. Acordémonos de aquellos que escaparon de la mano de David, ¿verdad? Y se escondieron en lo profundo de las cuevas y tuvieron que sacarlos para matarlos. Saca lo más profundo que hay en tu corazón. Esas cosas que el diablo ha traído a tu mente, a tu corazón y que quieren esconderse, sácalas de lo más profundo, porque hay que cortarle la cabeza. Hay que cortar la cabeza al enemigo. Amén.
Dios quiere que ese perdón sea completo, un perdón completo que abarca todos tus pensamientos, un perdón completo que abarca todas tus emociones, un perdón completo que abarca toda tu vida, todo tu ser. Porque si no es así, el perdón no será completo, no será válido. Debes permitir que Dios saque todo el dolor que hay en tu corazón. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchas veces somos muy evangélicos. Muchas veces somos muy evangélicos y eso es así. Muchas veces perdonamos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De boquilla, perdonamos. Porque claro, eso es lo que como evangélicos hemos aprendido. Pero en lo más profundo de nuestro corazón sigue habiendo dolor. En lo más profundo de nuestro corazón sigue habiendo sangre. Sigue sangrando. Y Dios quiere sanar lo más profundo, de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Amén. En esta mañana necesitas también rechazar toda rebeldía. En esta mañana necesitas rechazar toda rebeldía y sujetarte. Sujetarte a Dios primero. Sujetarte a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Tus padres, tus pastores, tus líderes, tus jefes. Necesitas dejar, renunciar, rechazar todo espíritu de rebeldía. Porque muchas veces, y esto es algo que también en el retiro que hemos estado se nos ha dicho, se nos ha mostrado, somos evangélicamente rebeldes. Somos evangélicamente rebeldes, es verdad. Y allí ponían un ejemplo. El pastor te dice, no te alargues en la bienvenida y tú sueltas la predicación, la bienvenida de 10 minutos. Eso es rebeldía. Y nosotros nos reíamos. Decíamos, es verdad. El pastor te dice y tú haces todo lo contrario. Eso sí, luego, Tus padres te dicen a las 10 en casa. A las 10:05. Eso es rebeldía. Eso es no sujetarte. Tristemente, somos rebeldes. Lo hemos de reconocer. Somos rebeldes. En las iglesias criticamos a los de la alabanza en vez de alabar. Yo creo que si alabáramos nos iría mejor en vez de juzgar a los de la alabanza, en vez de criticarlos. Luego juzgamos al que predica en vez de dejar que la palabra escudriñe nuestro corazón. Eso también es rebeldía. Cuando yo estoy juzgando al que predica, cuando en mi mente estoy pensando, que aplícate el cuento moreno, ¿no? En vez de dejar que realmente la predicación escudriñe mi corazón y haga la obra para la cual el Señor ha mandado darla. Dejemos de ser rebeldes y sujetémonos. Vivimos en una generación rebelde, tristemente. Nuestros jóvenes son muy rebeldes. Y perdonadme, jóvenes, pero tenemos una generación muy rebelde. Una generación que lo cuestiona todo. Una generación que no respeta a sus líderes. Una generación que no respeta a pastores, que no respeta a sus mayores, que no respeta a sus iguales. Porque creen que tienen derecho a decirlo todo. Y eso es triste. Y esto es algo que nos decían en el retiro de intercesión. No es que yo me lo esté inventando tampoco aquí ahora. Es algo que yo también he tenido que escucharme y tener que pedir perdón. ¿Es así o no? He tenido que decir, Señor, perdóname, porque muchas veces soy rebelde. Sujetémonos. Hay dos responsabilidades bíblicas. No las dice el pastor, ni yo, ni ningún líder. Hay dos responsabilidades bíblicas. La verdad, la palabra de Dios lo dice, frente a las autoridades que tenemos. Y esas dos responsabilidades es orar por ellos y sujetarnos, someternos a ellos. Por lo tanto, también te aconsejo que en esta mañana abandones toda rebeldía
y te sujetes a tus pastores, te sujetes a tus padres, te sujetes a tus líderes, a tus jefes. ¿Sabes qué? Que si lo haces, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. Porque ese es el espíritu de Cristo, el espíritu humilde que se sometió, se sujetó al Padre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria a Dios. Para ir acabando, voy a pedir a Marta que ella vaya pasando al piano. Debes renunciar al orgullo. El orgullo mata. El orgullo es aquel pensamiento que te dice: yo solo puedo, yo sola puedo con esto, no necesito a Dios, no necesito a ningún hermano, no necesito a los pastores, no necesito la iglesia, yo sola puedo con todo esto. Cuidado con el orgullo, porque el orgullo mata. El orgullo sacó a Lucifer del paraíso, porque él se enorgulleció, se creyó suficiente, se creyó igual a Dios, quiso ser igual a Dios. El orgullo lo destruyó. Cuidado que el orgullo no te destruya a ti. Cuidado que el orgullo te haga sentir autosuficiente. Cuidado que el orgullo te aleje del lugar donde Dios te ha puesto, porque crees que eres mejor. Busca una persona, ya para ir acabando. Busca una persona en esta mañana, en estos días, en esta semana, íntegra, con un buen testimonio, que ame al Señor. Si todavía estás en pecado, si vives en pecado, en un pecado recurrente, es ese pecado que te ha hecho entrar en un círculo vicioso de hoy me arrepiento, mañana caigo, me vuelvo a arrepentir, al día siguiente vuelvo a caer, al día siguiente vuelvo a caer. ¿Hay pecados así, sí o no? Muchas veces vivimos en ese tipo de pecados. Y quizás solo necesitas la seguridad de que si le confiesas a Dios tu pecado, Él te perdona. Porque lo dice su palabra, que si confiesas tu pecado, el Señor te perdona. Él es fiel y Él es justo para perdonarte. Por eso, si en esta mañana tú todavía estás en pecado, no te extrañe que no sientas la libertad que Cristo ha ganado para ti. No te extrañe que tengas luchas espirituales. No te extrañe que tengas una guerra espiritual constante en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Porque donde hay pecado está el diablo, que quiere arrastrarte a su terreno. Ese pecado puede ser el alcohol, que hoy decides no volver a beber más, pero en 3 días te estás empinando el codo. Hoy ese pecado puede ser el ordenador, páginas que no tienes que ver, que hoy decides no volver a abrirlas, pero cuando estás solo en tu casa, estás sola en tu habitación, el enemigo viene y te dice: va, si no pasa nada, no lo ve nadie, traerá calma, te sentirás bien. Y el enemigo empieza a hablar a tu mente y empieza a engañarte, a hacer sentir que lo que vas a hacer, que lo que estás a punto de hacer es inofensivo. Pero déjame decirte que Él lo único que quiere es arrastrarte al mundo de la tiniebla, al mundo de la oscuridad, sacarte de la luz de Cristo y devolverte. ¿Y sabes qué? Que cuando Él lo consiga, vendrá con 7 más. Vendrá con 7 demonios más. Porque una vez te dejó escapar, pero 2 no lo hará. Y va a oprimirte, va a atacarte con todas sus fuerzas para destruir tu vida. Por eso en esta mañana, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, es necesario que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Que realmente tengamos un corazón arrepentido. Que le digamos: Señor, yo no quiero seguir viviendo en pecado. Yo no quiero seguir viendo páginas, yo no quiero seguir bebiendo, yo no quiero seguir vomitando.
Cuidado con las mentiras del enemigo, del diablo, que introduce en nuestras mentes. Es el padre de mentira. Tú conoces su voz. Igual que conoces la voz de Dios, conoces la voz del diablo. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces reconocemos antes la voz del diablo, la voz del enemigo, que la de Dios. Porque pasamos tan poco tiempo con Dios que no reconocemos su voz aún. Por lo tanto, mi consejo es: pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo en tu habitación con Él, no con las pantallas. Pasa tiempo en tu habitación con el Espíritu Santo, no con el alcohol. Pasa tiempo en tu intimidad con Jesús. Acepta la salvación que Jesús ha ganado para ti. Eres un hijo de Dios, eres coheredero con Cristo. Y si somos hijos, dice su palabra, que también somos herederos y coherederos con Él. Herederos de las maravillas, de las promesas, cada una de las que hay aquí son para ti, son para mí. ¿Las quieres? Tienes que ser libre en Cristo. Y para ser libre en Cristo, como he dicho, tienes que abandonar toda relación pasada, presente, con costumbres satánicas, religiosas, terapias budistas, horóscopos, tarots. Renunciar y rechazar la mentira. Necesitas en esta mañana perdonar. Necesitas, ¿verdad?, rechazar toda rebeldía y sujetarte. Necesitas renunciar al orgullo. Necesitas realmente arrepentirte de tu pecado y decirle: Señor, no quiero seguir viviendo así. Necesito que en esta mañana tú me ayudes. Y el Señor te dice: yo estoy aquí para ayudarte, para sacarte de ese pozo de desesperación. Si no puedes hacerlo solo, mira al que tienes a tu lado, mira al que tienes delante, mira al que tienes detrás, mira a los pastores que he puesto en esta iglesia para ayudarte, te dice el Señor. Mira a los líderes que he puesto. Personas íntegras de testimonio que pueden ayudarte, que pueden aconsejarte, que pueden guiarte. De nada sirve limpiar la casa si luego no la ocupa Él. De nada sirve limpiar nuestro corazón si Él no ocupa el trono, si Él no ocupa el primer lugar en tu vida. De nada sirve limpiar nuestra vida. De nada sirve, dice su palabra, limpiar la casa. ¿Sabes por qué? Porque si se queda vacía, el enemigo te va a destrozar. Va a acabar contigo. Como he dicho antes, no te dejará escapar una segunda vez. Solo la sangre de Cristo. Por eso, volvamos a Efesios. Cuando dice: por tanto, tomad toda la armadura, en el capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Si en esta mañana tú estás pasando por ese día malo, toma la armadura de Dios. Toma las decisiones y las pautas que en esta mañana he compartido contigo. Dice: y habiendo acabado todo, mantente firme. Mantente firme en la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Con esto vamos a ponernos en pie. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cristo te ha hecho libre. Por lo tanto, en esa libertad, toma la decisión en esta mañana. Toma las decisiones que necesites para que realmente el enemigo no tenga cabida en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Que sepas que él va a ir directamente ahora, en este mismo momento, a tu mente. A decirte: no salgas, no necesitas ayuda, no estás tan mal. Y no es que la pastora te esté leyendo el pensamiento, porque yo no leo el pensamiento. ¿Sabes qué? Necesitas confesar, declarar en voz alta que Cristo es
tu Rey, que Cristo es tu Salvador, que Él es tu Señor, porque el diablo no conoce tu pensamiento, Él necesita escucharlo de tu boca. Por eso la palabra de Dios es muy clara y dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, ha de haber confesión, ha de haber voz audible. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. El diablo en esta mañana necesita oír de tu boca que Cristo es tu Señor. Necesita oír de tu boca que renuncias a la rebeldía, al orgullo, al pecado, a la falta de perdón. Eso es lo que el diablo necesita oír en esta mañana, que Cristo te ha hecho libre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.